Buenas, buenas. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Hola, profe, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos poquitos, ahí se van sumando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los voy a ir aceptando a medida que van mandando la invitación para ingresar. Vamos a esperar un ratito que vayan entrando sus compañeros. Siempre las mismas caritas, ¿eh? Siempre, siempre las mismas caritas. Siempre los mismos, las mismas. Por lo general las mismas. Creo que todavía no conozco un varón, ningún varón futuro enfermero. No conozco a nadie de esta promoción todavía. ¿Hay alguno? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Fátima, Gabriela, que tienen ahí el- Ay, no sé quiénes quedaron, profe. Creo pero... que Mauro nomás quedó. ¿Uno Mauro, nomás solo? quedaron uno solo, sí. Sí. ¿Pero qué se fueron este año? ¿O qué? Sí, profe. ¿Y por qué, chicas? ¿Por todo esto que está pasando? ¿Por no pudieron pagar o qué pasó? ¿O hay algún Sí, otro motivo? La sí, mayoría sí, profe. Porque no puede pagar. Sí, por eso. Qué macana, che. Qué macana, qué macana. Sí, la verdad que es una situación muy difícil y imagino más para quienes, en el caso de ustedes, por ejemplo, que deben abonar una matrícula, ¿no? Este, hay muy pocas personas por ahí que tienen la suerte de continuar con su trabajo o de tener algún tipo de ingreso en estos tiempos que nos tocan vivir, pero bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? Con la clase de hoy. Les comento. Y les comento ahora, de todas maneras estoy grabando la clase. Como siempre, cuando terminamos la clase, les voy a armar la misma en el aula virtual de nuestra plataforma. Van a tener el enlace a este video a través de mi canal de YouTube. Este, para quienes no hayan podido o estar en la clase ahora o si quedó algún tipo de dudas. De todas maneras, aclaro. Hoy lo que vamos a hacer es conversar un poco sobre la participación en el foro de las dos consultas, de las dos preguntas que había tirado la semana pasada. Desde ya, chicas, voy a hablar en femenino, si se me permite, por el tema no estoy viendo a ninguna, así que chicas, en este caso, muy poca participación en el foro, ¿eh? Yo la verdad que no sé si, bueno, en este momento son 8 participantes ustedes y creo que tengo 6 o 7 intervenciones nada más. Pregunto, ¿esta es la cantidad que quedamos? No, no, profe. son alrededor de 20, ¿no? Sí, 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 por ahí. Bueno, vayan comunicándoles a sus compañeros que, bueno, que es importante la participación del foro, ya que en ella puedo evidenciar quiénes va teniendo una continuidad con la materia. Recuerden, chicos, chicas, que la materia es promocional, ¿sí? Y si bien en esta época no estamos como en condiciones por ahí de evaluar con notas numéricas o aprobar o desaprobar, sí es importante la participación constante en el foro y la,
la entrega de los trabajos prácticos, ya que eso hace un todo de una nota conceptual y hace que ustedes puedan tener la chance o la oportunidad de promocionar o no la materia, ¿sí? Y de ir al día. Entonces, hay muy poca participación en el foro, por lo menos en la última intervención que tuvimos, ¿sí? Que les repito las preguntas, eran, ¿por qué pensamos que las redes sociales como una nueva forma de comunicación? Y en el número 2 hablaba de Community Manager, qué es y de qué manera influyen en las nuevas formas de realizar operaciones comerciales. Voy a leer alguna de las intervenciones sin dar el nombre para, por ahí si alguien quiere resguardar su... De todas maneras, tenemos el nombre y apellido de las intervenciones en el foro, lo pueden ver, pero lo que quiero hacer acá es lo siguiente, para el inicio de esta clase. Quiero leer algunas intervenciones que me parecieron bastante acertadas y bastante correctas. De todas maneras, les digo, no hay como respuestas correctas e incorrectas, porque a mí lo que me interesa es que ustedes produzcan sus propias, o tengan un pensamiento crítico sobre el tema que estamos dando, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben, chicos, que, por ejemplo, esta materia no es como otras que por ahí tienen en la carrera, de que, bueno, es así, en práctica esto se hace así, en enfermería del adulto esto se hace así, o creo que tienen también algo de química, ¿sí? Bueno, esto, como yo sé que es una materia técnica, por así decirlo, ¿sí? Y por ahí tenemos muchos conceptos nuevos. A mí lo que me gusta es que tengamos un pensamiento crítico sobre, o un pensamiento propio sobre ciertos conceptos o ciertos temas. Así fuimos dándolos desde el principio de año y así vamos a continuar. Repito, no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿sí? Lo que voy a hacer acá es tomar algunas respuestas que me parecieron bastante interesantes y que conversemos un poquito sobre ellas, ¿sí? Bueno, sobre la pregunta número 1, que decía sobre qué pensamos de las redes sociales y como una nueva forma de comunicación, o por qué decimos que es una nueva forma de comunicación, hay una respuesta que es íntegramente, dice, con mis propias palabras, dice: lo que yo pienso es que el mundo cambió mucho por el tema de las tecnologías. Estoy leyendo la intervención, chicos, ¿sí? Lo que yo pienso es que el mundo cambió mucho por el tema de las tecnologías. Se nos hizo una costumbre o muchas veces también una necesidad, porque ahora estamos más comunicados que años atrás, antes que existan las redes sociales o celulares de nueva generación, que se puedan enviar mensajes, WhatsApp, llamar, etc. Desde mi punto de vista, realmente es muy importante el uso de dichas cosas, porque ya es una costumbre de estar pendiente o informado en los demás. Ya sería algo importante para nuestras vidas. No tiene que ser así, pero lo es. Bien, esta intervención me pareció bastante correcta traerla a la clase, porque evidencia lo que estoy buscando, que es formar un pensamiento crítico, un pensamiento propio, una producción propia de cada uno de ustedes sobre alguna consigna que yo levanto en el aula, ¿sí? La verdad que esta intervención tiene también su parte interesante porque hilvana varios conceptos. No solamente habla sobre la intervención que yo hago de por qué hablamos que las redes sociales son una nueva forma de comunicación, sino que también habla de las nuevas tecnologías de la información, y también nos habla de que se nos hace una costumbre mantenernos comunicados, ¿sí? O mantenernos informados. Esto va muy, muy de la mano con el tema que quiero cerrar, que quiero cerrar en la clase de hoy y que vamos a ver a partir de la clase que viene, que son los generadores de contenido y un poquito también de lo que es la información y la fake news. Pero todavía no nos vamos a adelantar. Pregunto, quiero escucharlas, porque la verdad que siempre estoy hablando yo. Quiero escucharlas, quiero conocer. A ver, voy a elegir a una. A ver, ¿por qué consideramos Natividad Armaño? ¿Está bien pronunciado Armaño? ¿Está?
Tiene desactivado la cámara y el micrófono. Sí, Ahí. profe. ¿Qué tal? ¿Armaño está bien pronunciado? Sí, sí. Bien, perfecto. Natividad, te pregunto sobre esto que acabamos de leer, ¿sí? Vos fíjate que Ujú. cierra la compañera la intervención diciendo que ya es una costumbre estar pendientes o informado con los demás. Eso es algo importante para nuestras vidas, dice la compañera en su intervención, y no tiene que ser así, pero lo es. Con respecto a cómo nos comunicamos, con respecto no solamente a cómo nos comunicamos, sino a la información que recibimos. ¿Qué podés aportar? O si querés aportar también sobre la intervención que yo hacía, que era por qué pensamos que las redes sociales, por qué pensamos en las redes sociales como una nueva forma de comunicación. Te repito, Natividad, tranquila, no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que quiero saber de cada uno de ustedes la intervención, qué es lo que piensa de esto. ¿Se entendió? ¿O querés que te reformule nuevamente la pregunta? Sí, sí. Bien, te escucho. Y lo que había puesto mi compañera está muy bien porque es la verdad. Y Ujú. también pienso lo mismo. Yo todavía no contesté el foro, pero estaba leyendo ahí un poco lo del foro, lo que escribieron. Y Bien, es una realidad. bien, perfecto. Entonces, vos decís que las redes sociales como una nueva forma de comunicación, ¿por qué? ¿Por qué te parece que, o por qué pensamos en las redes sociales como una nueva forma de comunicación, más allá de las formas de comunicación o los medios de comunicación tradicionales? ¿Por qué pensamos en las redes sociales como una nueva forma de comunicación o de información? ¿Qué te parece a vos? Y se ve más fácil porque antes no había esta comunicación que hay ahora. Bien, bien. Entonces, mediante el uso de las redes sociales, hay como más masividad, puede ser, ¿sí? Hay como más intervención Ujú. por ese lado. Sí. Bien, perfecto. Muy bien, Armaño. Voy a elegir a otra. Tenemos Natalia Cañete. Seguimos por ahí. Natalia Cañete, ¿anda por ahí? Sí, Bien. Buenas tardes. Bueno, Natalia. Con respecto a la intervención, a la segunda intervención de lo que es el foro, dice, te leo la intervención, te leo una de las intervenciones de tu compañera, creo, voy a buscar acá, acá estás, bien, acá está lo tuyo. Bien, dice, Community Manager, ¿qué es? ¿De qué manera influyen en las nuevas formas de realizar operaciones comerciales? Con tus palabras, Natalia, yo tengo acá tu intervención, ¿sí? El Community Manager sirve de enlace entre la marca y los consumidores actuales y potenciales. Es el encargado de gestionar la comunicación online de la marca. Eso es muy correcto, ¿sí? Pero en tus palabras, ¿cómo pondrías esto? bueno, eso yo fui leyendo con Sí. la información que usted nos brindó, Ujú. más un blog que estuve mirando. Sí. Y sí, es básicamente como lo que podemos encontrar, por ejemplo, en Mercado Libre o las páginas de las marcas oficiales como ser Nike, Adidas, o de algún producto que uno consuma, que siempre están buscando generar contenido que se adapte a su público de la Perfecto. manera que ellos creen que es mejor hacerlo llegar, que Perfecto. ya sea a través de un anuncio de YouTube, porque todos miramos YouTube, a través de como esas publicidades que aparecen así en un costado de la pantalla, Claro. también a través de las redes sociales, Bien. publicidades, como, no sé cómo se llaman, como esos flashes así de publicidad que aparecen. Perfecto. Mm, Es muy bueno el ejemplo que diste. Entonces, ¿quiénes se encargan de esto? Los Los community Los managers. community managers, ¿sí? Fíjense, chicos, chicas, que estamos hablando ya de una nueva profesión, ¿sí? Lo que serían los publicistas de esta era, ¿sí? O quienes se encargan de publicitar en esta era. Los community managers, bien como intervenía Natalia,
se encargan de tratar de buscar, según el público a quienes están apuntando un producto, ¿sí? Buscan de qué manera entrar a ese público. Por ejemplo, si quiero insertar en el mercado un producto para jóvenes de edad de entre 16 y 20 años, no sé, vamos a suponer alguna zapatilla o algún tipo de ropa de moda, ¿sí? Los community managers son aquellos quienes ofician de enlace entre la marca y el público a través de, por ejemplo, contenido digital en las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto quedó claro, chicos, el concepto de qué es un community manager, ¿sí? Porque por ahí es una palabra quizá, o una especie de profesión quizá para algunos nuevos, pero es algo que vemos todos los días. Esto es lo que a mí me interesa de esta parte de la materia, así que cosas que vemos todos los días, que podamos charlarlas, que podamos entenderlas, ¿sí? Fíjense así, de esta manera que estamos compartiendo distintos tipos de opiniones, ¿sí? Cómo se va generando un solo concepto. Bien, perfecto. Entonces, hablamos de por qué tomamos a las redes sociales como una nueva forma de comunicación y por qué tomamos a las redes sociales como una nueva forma de informarnos. Hablamos también de los community managers, que son aquellas personas que ofician que ofician de enlace entre la marca y el público, generando contenido a través de lo digital, ¿no? De redes sociales, etcétera. Donde también nos lleva a hablar y a empezar a entender y a comprender sobre los generadores de contenido. Acá empezamos con un tema que es ¿sí? como el tema nuevo de la clase de hoy que vamos a abordar durante esta semana. Los generadores de contenido. Quizá ustedes, quizá sus hijos, quizá sus hermanos más chicos, quizá sus sobrinos, les habrán hablado sobre, por ejemplo, los youtubers, ¿sí? ¿No? Todos tenemos en claro, ¿sí? O todos conocemos por lo menos de nombre algún youtuber, ¿sí? Que, bueno, algunos son generadores de contenido para niños, para adolescentes, otros, por ejemplo, de interés general, ¿sí? No sé, por ejemplo, se me ocurren algunos casos, por ejemplo, Paulina Cocina, no sé si por ahí la tienen, es una youtuber argentina que se encarga de realizar recetas de cocina fáciles en casa. Por ejemplo, tenemos, no sé, youtubers... El que fue muy popular, es Soy Germán también, que fue furor. Bueno, ese, por ejemplo, yo no lo conocí, no lo conocí, seguramente es para niños, ¿no? Sí. Para sí, niños. sí. Bueno, fíjense, este chico, por ejemplo, este caso de Soy Germán, o bueno, también hay casos como, hay un grupo de cocineros que se llama la Chancha y los 20, o hay un chico que es chaqueño que se llama Damián Cook, no sé si por ahí también lo habrán escuchado en las redes sociales, en Instagram y en YouTube. Es un chico que genera contenidos a través de una sección que se llama Historias Innecesarias. Bueno, son personajes o son personas, ¿sí? Que han ingresado a través de esta plataforma, a través de YouTube, a generar contenido, ¿sí? Que llega a grande cantidad de público. Y fíjense que antes, hace quizá 20, 15 años, estas personas quizá no tenían la posibilidad de tener acceso a llegar a nuestros hogares como tienen hoy, ¿sí? Hoy, a través de la plataforma de YouTube, cualquier persona que tenga una idea original, ¿sí? Puede llegar a convertirse en un personaje, como se dice también, seguramente habrán escuchado, influencer, ¿sí? Aquellas personas que influyen en nosotros, ya sea en estilo de vida, en los artículos que consumimos, en los artículos de moda, de entretenimiento, de lo que sea, ¿sí? Estas personas, estos generadores de contenidos, son lo nuevo, lo que hay ahora. Antes, por ejemplo, nosotros veíamos en la televisión conductores de programas. Fíjense que el otro día
leía, ¿no? y sacaba un poco de conclusiones. Qué difícil va a ser, bueno, el caso este de Soy Germán, ¿sigue estando actualmente, Ferreira? ¿Sí? ¿Sigue estando? Sí, Bien. sigue. ¿Y sigue teniendo la fama y la masividad que tenía antes o mermó un poco? ¿Tenés algo de idea o Y alguien que pueda aportar? no, mermó porque cada vez hay más personajes, entonces ya ellos, No. lo que fueron los primeros, están quedando un poco para atrás. Muy bien. Fíjense lo que dice Ferreira, que un personaje como Soy Germán tuvo un apogeo, tuvo un boom cuando sale, ¿sí? Pero que no fue hace mucho, habrán sido hace 5 o 4 años, ¿no? Más o menos. Bien. Y estamos hablando de 5 o 4 años. Y son personajes por ahí que, como hay tantos que aparecen y todos los días con ideas originales o ideas nuevas, ¿sí? Que van quedando y van pasando de moda, por así decirlo. Fíjense que eso no pasaba con los medios tradicionales. Por ejemplo, Mirta Legrand, ¿hace cuánto está con los almuerzos? Yo creo que nuestros abuelos, ¿sí? La veían. Nuestros padres, nosotros, y quizá quienes ya tengan hijos en edad que vean la tele, porque bueno, en este momento la ven a Juanita, pero fíjense que ya va a ser cada vez más difícil que una persona pueda mantenerse tanto tiempo llegando a las personas. ¿Por qué? Porque a través o por medio de la masividad del uso de Internet y las redes sociales, constantemente el público se renueva. Y el público, aparte que se renueva, demanda información nueva. ¿Sí? Entonces, ahí tuvimos una pequeña entrada de lo que es los generadores de contenido. No me quiero explayar mucho más en esto, porque la verdad que es como para hablarlo en una clase principal. Y de lo que quiero hablar hoy, y cuando hablamos de generadores de contenido y de redes sociales, nos enfocamos en la información. Y cuando hablamos de la información y cómo controlamos el flujo de información a través de Internet, por ejemplo, que es lo que nos compete a nosotros, hay algo que seguramente todos han escuchado, que son las fake news, ¿verdad? ¿Alguien escuchó las fake news o lo que son las noticias falsas de Internet? Sí. ¿Sí? Bueno, les cuento un poquito de qué se tratan las fake news. Fake news, su traducción literal del inglés es noticias falsas. A ver, hay cantidad de noticias o de fake news muy, muy populares con respecto a lo que estamos viviendo actualmente, a la pandemia del COVID-19. Hay mucha información que circula sobre cómo se cura, cómo no se cura, por qué se produjo, por qué no se produjo, quién fue el responsable, si realmente es así la enfermedad o si realmente no es tan grave. Entonces, hay mucho caudal de información y es muy fácil que podamos caer en la trampa de lo que son las fake news, ¿sí? Pero fíjense que, para hablar un poquito de qué son y por qué se divulgan, etcétera, etcétera, siempre han existido las noticias engañosas, pero a partir de la emergencia de Internet, o sea, de cuando empieza a emerger Internet, ¿sí? Cuando se empieza a hacer popular tanto el Internet como las nuevas tecnologías de información y comunicación, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Las fake news han proliferado a lo largo y ancho del planeta. Este término es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación, ¿sí? Hay distintos tipos de fake news o de noticias falsas. Hay algunas que simplemente quieren desinformar o hacer alguna especie de broma. Hay algunos personajes que generan noticias falsas para, por ejemplo, se utiliza mucho en la política, así como para desestabilizar una idea o desestabilizar un personaje. Eso también se utiliza mucho en las fake news para difamar a alguien, ¿sí? Por eso es importante, y por qué quiero abordar este tema con ustedes. Porque
quiero que tengan o quiero que aprendan a utilizar responsablemente la información que reciben de Internet, ¿sí? Las redes sociales, por ejemplo, permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenido a la vez, lo que hablábamos recién, ¿sí? Nosotros, usuarios de redes sociales, somos productores de contenido, porque podemos generar una idea, podemos generar no sé, lo que quieran, ¿sí? Como decíamos recién cuando estábamos hablando de los generadores de contenido, y podemos consumir a la vez, ¿sí? Esta posibilidad de producir y consumir al mismo tiempo ha permitido la difusión de contenido engañoso. Antes cuando hablo de antes, es antes de la masividad del uso de Internet. Estaba lo que era el broadcasting. ¿Y qué es el broadcasting? Es la difusión a través de audio o de video de información. Y en otras palabras, ¿qué es esto? Cuando yo prendo la tele y aparece el noticiero, no sé, Rodolfo y Cristina hablando en Telefe, ¿sí? Los periodistas. Eso es como una transmisión, un broadcasting, ¿sí? Que tiene una sola dirección, ¿sí? Es unidireccional, la información va hacia el usuario. Entonces yo estoy siendo únicamente consumidor, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso hablábamos en clases anteriores? Con la aparición de Internet, con la aparición de las redes sociales, esto cambió, ¿sí? Ahora no se habla más de broadcasting, sino que se habla de networking. ¿Y qué es networking? Trabajo a través de las redes o trabajo en redes, ¿sí? Es la posibilidad de intercambiar mensajes y, como decía recién, la posibilidad de que cada usuario tiene de consumir y producir información. Esto trajo muchos beneficios, como también muchas desventajas o muchos problemas. Y el problema básicamente de lo que es el networking o la intervención constante de usuarios de forma masiva es la difusión de las fake news, ¿sí? Bien. Déjenme que tengo acá algo para compartirles. Bien. Esto, lo que hablamos recién. Bien. Eso en primer lugar, ¿sí? Lo que cambió, lo que era el broadcasting, que era la transmisión de ideas o de información unidireccional, la información fluía en una sola dirección, y a través del networking o de la aparición y masificación de Internet, esto se cambia. Entonces, ¿qué hay? Un flujo, un feedback. Yo recibo la información, pero también la puedo producir, puedo consumirla y la puedo producir. Esta es una de las razones por las cuales las fake news se dispersan por todos lados. Y en segundo lugar, dice las plataformas utilizan un tipo de algoritmo que distribuye el contenido más relevante para cada usuario, logrando que la información que se le muestra a cada uno esté condicionada y filtrada. ¿Qué significa en otras palabras esto? ¿Qué significa un algoritmo? Creo que esto ya lo habíamos hablado. Seguramente si tienen cuenta en YouTube, si tienen y habrán empezado, no sé, a escuchar, no sé, música de los 80, música de los 90, o en Spotify también pasa, que generalmente yo empiezo a elegir ciertas canciones de cierto estilo, cierto género, y el algoritmo lo que hace es presentarme opciones nuevas sobre el tema que yo elegí. ¿Me explico? ¿Esto se entiende cómo trabaja un algoritmo? ¿Sí? Sí, El algoritmo lo que hace es toma la información del usuario, la información que ingresan, ¿sí? Las preferencias, ¿sí? Y te va tirando nuevas opciones en base al contenido que vos ingresaste, ¿sí? O en base a las preferencias que vos ingresaste. Esto también pasa con las noticias, esto también pasa con, por ejemplo, cuando nosotros estamos en las redes sociales, nos aparece publicidad o nos aparece información referido siempre a lo último que hemos estado buscando, ¿sí? Bueno, nos quedan 10 minutitos. Quería seguir un poquito hablando de las fake news porque van a tener un pequeño trabajito. Antes de que termine, les cuento un poco de qué se trata el trabajo y después, si queda tiempo, seguimos hablando de lo que son las fake news. Ya les digo, acá tengo. Hay 7 tipos de mala información y de desinformación. Esto lo generó un proyecto que se llama First Draft,
que es un proyecto que lleva a cabo Google con Facebook y otras compañías para tratar de combatir contra lo que son las fake news y lo que es la producción de información o de noticias falsas, ¿sí? Les leo básicamente y medio rapidito a qué se refieren a los 7 tipos de mala información y desinformación. Sátira o parodia no pretende causar daño, sino que lo único que pretende es hacer algún chiste o algún engaño, así como forma de broma. Seguramente habrán escuchado o habrán visto en noticias, apareció en Tucumán a las 3 de la mañana la Llorona en un campo ubicado a 300 kilómetros. Y fíjense, chicos, que si ustedes prestan atención, hoy en día, año 2020, tenemos celulares que filman en Ultra HD debajo del agua. Y esos videos de fantasmas o de ovnis siempre aparecen, videos de calidad de celulares, no sé, del año 2002, 2003, todo difuminado, todo pixelado, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que sencillo que es por ahí darse cuenta de ciertas cosas que aparecen y que son falsas, ¿verdad? Bueno, este es uno de los tipos, sátira o parodia. El otro, contenido engañoso. Uso engañoso de información para incriminar a alguien o algo, que es, por ejemplo, fíjense lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Estados Unidos o el gobierno de Donald Trump trata de incriminar al gobierno chino, ¿sí? Que fueron responsables de desparramar esta enfermedad en el mundo, ¿sí? Hay también ese tipo de fake news o de información falsa. Contenido impostor, cuando se suplanta fuentes genuinas, ¿sí? Esto generalmente aparece también en la lucha, por ejemplo, de los medios de comunicación cuando quieren tener la primicia de algo. Contenido fabricado, dice, contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado para engañar o perjudicar. Conexión falsa, esto es interesante, la conexión falsa. Cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido. ¿Cuántas veces, chicas, chicos, han estado leyendo alguna noticia por portales digitales y decía, por ejemplo, no sé, se descubre la cura a tal enfermedad? Ustedes dicen, entro a ver, me interesa, es de lo que estoy estudiando, lo que me estoy formando, lo que voy a hacer. Ingresan y quizás está hablando de cualquier otra cosa, pero generan titulares o generan títulos que sean atrapantes y que capture la atención del lector, porque como hoy en día todo se mide en clics, ¿sí? Todo se mide en visitas a diferentes sitios, ¿sí? Esto también se llama tipo de fake news, conexión falsa. Contexto falso es otra de las fake news que tenemos, cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falsa. Y contenido manipulado, cuando información o imágenes genuinas se manipulan para engañar, ¿sí? Bien. Yo les voy a dejar, sobre el trabajito que les decía, yo les voy a dejar bastante información sobre qué es la fake news, dónde pueden leer bien, por qué se producen, por qué es tan masivo, y les voy a dejar estos 7 tipos de mala información y desinformación. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Atiendo. El lunes que viene, en la clase que viene, a esta misma hora, a las 7:30 de la tarde, se van a juntar por grupos, ¿sí? Y va a hablar 1 o 2 por grupo, ¿sí? 1 o 2 por grupo van a hablar sobre 2 de estas 7 tipos de mala información y de desinformación. ¿Me explico? Vamos a suponer que, digo los nombres porque son los que estoy viendo acá, pero Cáceres, Ferreira, Armaño y González son del grupo 1, ¿sí? Y eligen para hablar sátira o parodia y contenido engañoso. Entonces nos vamos a encontrar y Fátima va a representar al grupo 1, ¿sí? Y va a hablar sobre sátira o parodia y contenido engañoso. Pero no va a venir a explicar qué es eso. Lo que pueden hacer para que sea más fluido la cosa, ¿sí? Pueden dar un pequeño conceptito, así como di yo recién de cada una de estas fake news, ¿sí? Y van a buscar una fake news para compartir en la clase, ¿sí? Que trate sobre esto. Por ejemplo, si eligen sátira o parodia, ¿sí?
Fátima va a venir a hablar y decir, bueno, encontré esta noticia que habla que la Llorona apareció en un campito en Tucumán, y bueno, si quiere compartir por ahí la pantalla o lo que sea, bienvenido sea. Si no, lo conversamos, ¿sí? Pero la idea es que puedan dar un pequeño conceptito del tipo de fake news y alguna noticia que hayan encontrado sobre la misma, ¿sí? Como son 7 tipos de mala información y desinformación, y son 3 grupos, ¿sí? Van a tener 2 cada uno y uno van a dejar, digamos, de lado, que eso yo el que dejen de lado lo voy a desarrollar yo. ¿De qué manera van a trabajar? Ahora, cuando termine la clase, seguramente creo que ustedes deben tener algún grupo de WhatsApp donde no, o bueno, si quieren ponerse de acuerdo en el grupo donde estoy yo, también no hay problema, pero yo les voy a compartir en el grupo, en el grupo de práctica les voy a compartir esta, que es una imagen donde habla de las 7 noticias, y se van a repartir entre ustedes. ¿Sí? Grupo 1, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero agarrar sátira y parodia y contenido engañoso. Bueno, grupo 2 dice contenido impostor y contenido fabricado. Bien, grupo 3 le quedaría otras 2 para elegir y una me quedaría a mí para desarrollar para la clase que viene. ¿Se entendió, Profe, chicos? Sí. una pregunta. ¿Cuántos grupos tenemos que armar? Digamos que tenemos que usar las 7 imágenes o nada que ver. No, los grupos, ¿viste los grupos que ya venimos trabajando? Que son Sí, 3, sí. grupo A, B Sí. y C creo que era. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, perfecto. Como ustedes quieran. Si quieren mantener esos grupos, mantienen, si no se cambian, pero nada más 3 grupos. Entre todos los que Sí. somos, 3 grupitos. Sí, mejor, profe, que mantenemos ese grupo nomás, porque si no va a ser un desastre y va a decir quién está con quién y así. Entonces ese grupo Mantenemos, perfecto. Entonces, cada grupito va a elegir 2 tipos de fake news y las va a desarrollar, así como les dije recién, la clase que viene. ¿Sí? ¿Esto se entendió, chicos? De todas maneras, todo esto yo se los voy a tipear y les voy a explicar bien ahora en la clase que les armo para el aula virtual. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, para cerrar, ¿alguna duda? Nos quedan 2 minutitos. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacer, ya sea sobre fake news o sobre cómo vamos a trabajar la clase que viene? La clase que viene sería que el representante del grupo tiene que hablar por todos, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bueno, Fati, ya sabes, Fati. Vos sos la Todo, cada uno se pone de acuerdo. Ya vienen trabajando hace 2 años juntos, juntas. Así que, qué mejor manera que seguir trabajando de esto, ¿sí? Bien, si no quedó dudas, por mi parte me despido, ¿sí? Estoy disponible en el grupo de WhatsApp, cualquier cosita que me quieran hacer alguna consulta, o por mensajería interna del aula virtual, ¿sí? Más o menos en una hora tienen subido todo esto al aula. Ok. Dale, Bien, profe. por mi parte me despido, nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos, profe. Chao, Chau, chau. profe. Chau, chau. Chao. Profe.